Después de que el oro ha realizado un gran recorrido este 2024, ¿será el 2025 el año de la plata? Lo descubrimos en el siguiente episodio. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Nuestro invitado de hoy es Peter Kraut, es ex asesor y veterano de más de 20 años en el mercado de los recursos naturales y tiene especial experiencia en metales preciosos, minería y energía, aunque básicamente es conocido por la plata, que será el tema que vamos a discutir hoy. Peter ha contribuido con numerosos artículos en Kitco, Financial Post, Seeking Alpha, entre otros. Además, yo creo que Peter es conocido mayormente por dos cosas. La primera es que escribe una newsletter llamada Silver Stock Investor y la segunda porque ha escrito un libro que se titula The Great Silver Bull, que es una guía esencial para beneficiarse de la oportunidad generacional de la plata. Y por lo que cuenta en su libro, ¿no? La plata es un activo de dos caras, tanto en metal precioso como industrial, sobre todo relacionado con las energías renovables y la electrificación. Y de este dos caras son cosas que vamos a hablar hoy. Hola Peter, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias de recibirme, Amedeo. Es un placer. Espero que vamos a contribuir a la discusión. Claro, claro. Primero vamos a hablar de la plata en general. Desde que tengo uso de razón o desde que estoy invirtiendo en recursos naturales, siempre se está diciendo de que ahora es el momento de la plata. Y argumentándolo normalmente, pues los mismos argumentos, ¿no? Escasez, inflación, el uso de energías renovables y que es de las pocas materias primas que no ha superado los máximos nominales históricos. Sin embargo, no terminamos de despegar, ¿no? No terminamos de llegar a esos valores que todo el mundo nos dice. Seguimos de alguna forma alrededor de los 30 y ya es mucho, porque hace unos años, pues cuando llegábamos a 25 era una fiesta. Entonces, ¿qué piensas de alguna forma de esta situación y que haya esa tesis que cuesta tanto de desarrollar? Pues tienes razón, es seguro. La plata avanza muy lentamente. Muchas veces avanza o no avanza durante años Sí, casi. Se queda casi igual o entre unos precios cercas y luego lo que pasa es eso exactamente, que explota y luego sube rápidamente. Eso, desgraciadamente, es una manera que es la plata y su precio. Uno tiene que tener paciencia, pasa años, como digo, haciendo casi nada y luego puede subir rápidamente. Una cosa también a considerar es que, por ejemplo, durante el bull market metales precios, hemos visto cómo ha desarrollado ¿cómo se dice? Historically, la historia, sí, la en la historia. historia, sí, que la plata outperforms, um, Sí, pues supera, ¿no? El supera, rendimiento. exactamente, supera no al precio de oro, pero a the gains, the returns. Sí, sí, los porcentajes de retorno o de ganancia. Exactamente, supera a oro, pero muchas veces o casi normalmente eso pasa más tarde durante el bull market. Entonces, en los últimos años típicamente es cuando plata va a superar a oro. Em, es difícil hacer... ah,
a lo mejor también comprender y aceptar la gente que así pasa, también es muy volátil. Va a subir, va a bajar, a veces rápidamente. Hay gente que se excitan, lo compran cuando ha subido y luego Sí, baja rápido y luego lo venden porque no quieren querer hacer nada con su plata, lo venden plata. y luego tienen mala impresión porque piensan esto no hace nada o baja, luego han perdido dinero y no quieren volver. Por eso también, como es un mercado muy pequeño, a lo mejor es el 10% del mercado de oro. am, y por eso hay mucho menos gente que participan y Mm. es mucho más fácil también hacer el precio mover para arriba y para abajo. Claro, claro, claro. ¿Tú piensas que los inversores, digamos, de plata, ¿no? Como tú, que están allí desde hace años, se podría considerar los permabulls, ¿no? De que Ah, siempre sí. están bullish con la plata. Sí, sí, absolutamente. Yo me considero un poco así también, pero Mm, con un poco de realidad, porque, por ejemplo, hablaste a la introducción de mi libro y la última parte del libro hablo de cómo y cuándo uno debería de vender su plata y sus inversiones en plata, como las compañías mineras. Y con esa idea de más de realidad pienso que vamos a llegar un momento dado, como casi siempre en todos los bull markets, que el precio de plata y las mineras de plata, van a subir y tendrán, el mercado les va a dar mucho más valor que es razonable. Entonces, será en ese momento que valdría la pena de vender. Si no completamente, por ejemplo, la plata física, pienso que valdría la pena de guardar por lo menos una porción, porque eso es como un seguro, como oro, igual que oro. sí. Am, pero puedo imaginar un momento dado cuando uno va a querer vender la mayoría de sus inversiones en plata. Ah, invertir en plata, ¿no? Y lo has dicho, muchas veces es doblemente doloroso, porque cuando baja el cobre, o bajan los metales industriales, baja. Y la plata baja porque lo consideran metal industrial. Cuando baja el oro, también baja porque también tiene ese factor de metal precioso. Ah, ¿Por qué? Y en cambio no lo vemos tanto en las subidas. Sube el cobre y la plata pues se queda allí porque claro, no es metal industrial, no es más precioso. Entonces, ¿por qué? No sé si hay este odio hacia la plata o por qué es tan incomprendida, ¿no? Digamos. Sí, pienso que está más incomprendida. Hay una parte del argumento para el lado industrial que también tiene su lado positivo. Positivo es que como hay 75% de plata que está producida por las mineras, aparte de lo que Claro. está reciclado, em, del 100% que está producido por mineras, ah, hay 75% que viene como byproduct. Sí, como subproducto del Pro- oro o del Un cobre. producto exacto, oro, cobre, am, plomo Y y plomo. zinc. Y zinc, sí, sí. Zinc también. Entonces, cuando, no los cuatro, aparte de oro, pero los otros tres son metales Importantes. industriales. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una recesión o dificultades económicas y hay menos demanda para esos metales de base, entonces también hay menos producción de plata. Eso es interesante porque Claro. como hay menos producción, mismo si el precio se queda alto o igual, em, los que lo producen no tienen interés a producir más porque vale una parte
es una porción pequeña de lo que producen. Entonces, no cambian cuánto producen, están contentos de aceptar un precio alto o a lo mejor que puede estar subiendo, y eso hace a veces subir aún más el precio porque em, puede haber más demanda y la cantidad que producen no sube porque no pueden o no quieren reaccionar. Entonces, eso es un lado, como digo, interesante del lado de la demanda industrial. Am, Cuando llegamos al lado más metal o como protección, como oro, por ejemplo, exactamente, entonces oro mueve primero porque es el que la gente conoce más y prefieren, aceptan más y siguen más. Pero lo que pasa también es que el precio sube, puede subir durante meses, años, lo ven subir, llega a precios psicológicamente eh, Psicológicamente. gracias, importantes, por ejemplo, 2.000, 3.000 euros, y luego ah, empiezan la gente que no sigue en este mercado a mirar. Se dan cuenta, a lo mejor tengo también que tener un poco de oro, pero ven el precio y dicen, esto está muy alto. ¿Qué son las otras posibilidades, los alternativos que tengo? Y plata es un alternativo natural de oro. Entonces miran a plata, a lo mejor en ese momento está 40, 50 euros y dicen, pues eso tiene más sentido, puedo tener mucho más metal para mi dinero. Y entonces, Claro. eso es una razón porque plata mueve más tarde en el bull market y también puede también mover más rápidamente. La, que para los inversores de plata, que la plata se produzca mayoritariamente como producto secundario, ¿no? Realmente es problemático, ¿no? A la hora de calcular oferta-demanda, a la hora de calcular los precios medios que necesita la industria. Sí, sí, tienes razón. Eso complica, complica las cosas. Cada uno puede hacer un poco como quiera de las compañías mineras. Algunos dicen, por ejemplo, si su metal primero es cobre, por ejemplo, van a decir, pues yo tengo un crédito para la plata y entonces baja mi precio para producir cobre y no identifican el precio para producir la plata. Claro. Entonces, lo que podemos hacer es mirar las compañías mineras que se consideran primeramente productores de plata y cuando no incluyen la contribución de los otros metales y consideran solo la plata, cuánto cuesta producirlo, y entonces podemos comparar entre todos y ver ¿cómo se dice? Un average, una Sí. media, Ujú. una mediana, Sí, una media, sí, sí. una media entre ellos, y entonces es así que podemos estimar el precio para producir plata. Pero es verdad que el precio está, si aceptamos eso, es verdad que el precio está bastante alto y eso no atrae las compañías mineras porque los profit, ¿cómo se dice? Y los beneficios. Los beneficios Beneficios. por el momento no son muy altos. Am, es verdad, es una cosa bastante complicada. am, por eso la prioridad cuando uno invierte en compañías mineras o que hacen exploración o que producen plata, que tienen higher grades. Entonces, el contenido de plata está más Sí, alto. alto. Eso protege más y los beneficios son más grandes.
Porque tú nos podrías dar, digamos, algunos valores. Por ejemplo, ¿tienes más o menos el cash cost o el all-include sustaining cost mediano, ¿no? O la media de las Sí, plateras puras? sí, sí. Entonces, por ejemplo, si miramos en dólares americanos, en este momento plata se vende para más o menos $30. El all-in sustaining cost para producir, yo he visto últimamente la media es 22, $23. No es, no es súper alto, no es súper bajo. Hacen beneficios interesantes, pero no muy, muy buenos. Para oro, por ejemplo, los beneficios son más grandes. Claro, Am, Exactamente. Entonces, por eso es una media. Los que producen más para precios más bajos tienen más beneficios, exactamente, y entonces es siempre una ventaja. Una cosa interesante es que cua- los que hacen menos beneficio, es un poco interesante pensar cómo funciona, pero ah, si uno hace menos beneficio y el precio de plata sube, su porcentaje de beneficio sube más rápidamente que uno que claro. hace más beneficio. Entonces, cuando uno ve el precio de plata subir rápidamente, muchas veces vemos a esos que hacen menos beneficio subir también más rápidamente. Entonces, todavía no es mi preferencia, ah, Sí, pero es algo interesante. Si estamos en un bull cycle o algo así, hay maneras de jugarlo. Sí, exactamente. sí, tienes toda la razón. Hay muchas empresas que podríamos considerar malas o que realmente no están generando beneficio, que evidentemente el hecho de tener un precio de la materia prima alta, lo que implica es que empiezan a generar caja y por lo tanto su revalorización es mucho más importante que alguno que ya está produciendo de alguna forma beneficios, porque simplemente Exactamente. producirá pues más beneficios, ¿no? Pero en este sentido, ¿no? Y volviendo un poco, no es muy, porque estamos viendo, ¿no? Nos has dicho que producen un all-include sustaining cost de 25, más o menos, creo que has dicho, y estamos vendiendo a 30 y poco. No es una industria en destrucción, claramente, y a la vez no podemos controlar, ¿no? De alguna forma, todo lo que viene de industrias secundarias. Entonces, ¿cómo podemos realmente hacer esos flujos de oferta y demanda que son tan usuales de otras materias primas? Mm, Si puedes, perdón, si puedes repetir exactamente para que Sí, comprenda bien su pregunta. sí, sí, sí. Como viene mucha parte, de alguna forma, de la plata Ajá, de, de, de otras industrias, de cobre, de zinc, de oro, y es una industria, de alguna forma, que digamos está sana en cuanto a precio de la materia prima. ¿Cómo podemos de alguna forma prever, digamos, esa escasez, ¿no? sí, Que de alguna forma mucha gente dice, porque sí, yo lo que veo es el precio de la materia prima está por encima del All Include Sustaining Cost, por lo tanto, sí, no se destruye empresas. El precio del oro y del cobre están altos, por lo tanto, van a seguir produciendo ese metal o les interesa y como subproducto van a seguir generando plata. ujú. Pero todas las tesis de la plata dicen que de alguna forma vamos a entrar en déficit. ¿Puedes explicarlo un poco cómo lo podemos realmente ver? Sí, pues sí, en los 4 últimos años sí hay déficit y lo hemos visto, es interesante porque es alrededor de como 20% de la oferta de cada año. Eso es muy importante como déficit. Y hace casi un año yo me preguntaba de más en más cómo es posible que si tenemos déficit tantos años seguidos, que el precio de plata no sube. Pienso y otros también
tienen la misma idea, que hay inventories, como se dice, Inventarios. inventarios importantes. La mayoría están en Londres, en Nueva York y en Shanghai. Mm. Y lo que hemos visto es, mira, como digo, he mirado esta pregunta el año pasado, al principio del año, y visto que las inventorias de esos mercados donde está la mayoría que se puede ver y calcular, ha estado bajando rápidamente desde aproximadamente el principio de 2021. Y pienso que lo que estaba pasando los 4 últimos años es que los que consumen mucho, por ejemplo, es el lado industrial. En China se hacen los solar panels, por ejemplo, paneles solares. Es así que se Sí, dice. sí, sí, sí. Se entiende. Consumen mucho. Eso ya cuenta para 20% del mercado de plata. Y lo están consumiendo, pero han podido ir a las inventorias secundarias. Sí, Entonces, no han tenido que poner presión en las mineras para producir más. Han podido ir y comprar ya lo que estaba producido desde años antes y lo consumen sin empujar o poner presión en el precio de plata. Eso, como digo, pienso que es lo que ha pasado los 3 o 4 últimos años. Se ve que las inventorias han bajado mucho, de 50 hasta 70%. Un banco canadiense que también opera en los Estados Unidos, que se llama TD, hacen mucho research esta idea. Y han dicho, como pienso yo, que debería, eso a lo mejor eh, de lo que ven de las inventorias, eso sí. puede durar a lo mejor otro 12 o 18 meses. Y Vale. luego las inventorias van a Se estar acaba. vacías, se acaban, exactamente. Y eso debería de poner también presión en el precio de plata. También lo que vemos es que las mineras de plata, las mineras primeras que producen eh, la, Por play. exactamente, pure play plata, hay pocas. Y de esa clase o esa parte del mercado, ah, producen de menos en menos plata, Cada vez. además. Sí. No cada vez exactamente, no encuentran más, tarda mucho para abrir una mina. Y era S&P, creo, en los Estados Unidos, que decían que hasta por lo menos 2027 piensan que no va ni cambiar ni subir la cantidad de plata producida por esas mineras. Entonces, eso es una razón que yo siempre busco compañías mineras que tienen más, no solamente high grade, pero también producen um, un porcentaje importante. Eso es otra cosa interesante. Muchas compañías se llaman compañías de plata, mineras de plata, pero Sí. es lo que llamamos silver equivalents. Sí, 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 Cogen, sí, sí, sí. eso es una cosa interesante. Cogen los otros metales, el oro, cobre, zinc y plomo, y lo convierten en plata. Y luego dicen, producimos tanta plata en silver equivalents. Pero yo calculo luego, eso es fácil para ver, se Claro. calcula fácilmente. Y miro cuánto es realmente plata. Y para mi newsletter, como recomiendo compañías mineras, quiero, no exclusivamente, pero casi siempre solamente compañías que tienen por lo menos 40% de lo que tienen o lo que producen que viene de plata. Claro. Y No, mismo eso no hay tantas. y es muy interesante y has llevado lo del Silver Equivalent porque
hay muchas empresas que lo ponen para hacer un números grandes del Silver Equivalent, pero luego ves que, por ejemplo, los metales que ponen dentro del Silver Equivalent no se pueden mezclar, que no son contradictorios o disminuirían el precio. Entonces, hay mucha trampa en el cyber equivalent que hacen las empresas y es algo importante de remarcar y que las personas no se dejen simplemente eh, embaucar, digamos, por el enunciado, ¿no? Por esos números grandes de silver equivalent, sino que vayan a ver exactamente qué es este silver equivalent. Has dicho que cada vez son menos, ¿no? Plateras puras y que cada vez están, digamos, disminuyendo la aportación de plata. Pero sí que es verdad que esas plateras puras cotizan a un premium, ¿verdad? Sí, Entonces, el mercado reconoce cuando es un pure play de plata. exactamente, exactamente. Hay pocas y, como dices, son muy interesantes. Am, Hay muy pocas que son pure play. De verdad, pienso ahora en las compañías que recomiendo. Puedo pensar a lo mejor en como tres o cuatro, de verdad. Y mismo esos tienen, por ejemplo, un proyecto que está produciendo, tienen otros proyectos que a lo mejor dentro de unos años van a empezar también a producir, pero muchas veces los otros proyectos no son pure play. Entonces, con el tiempo puede cambiar la compañía y su profile, si quieres, de los metales que producen. Hay, am, hay compañías que no todavía, estaba en una conferencia en Nueva York en el mes de octubre y hay compañías privadas todavía que uno en particular que tienen un proyecto grande en Idaho, en los Estados Unidos, Ujú. y otro proyecto en México. Y los dos son muy grandes. El nivel de plata es muy alto, muy rico de plata, pero son privadas. Entonces Claro. vamos a ver en los próximos años. Y mismo eso, el mercado de plata es 1 billón de onzas por año. Y mismo si esos dos proyectos vendrían al mercado y empezarían a producir, no es probable que va a cambiar mucho en el Claro. mercado. Eso es interesante. Entonces, es verdad que uno que tiene que tener paciencia, pero cuando el mercado de plata empieza a mover y funciona bien, funciona muy bien. Un- eh, Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? De que las empresas puramente plateras pues tienen un premium. Recuerdo, por ejemplo, cuando Fortuna Silver Mines, que ahora ya es Fortuna Mining, decidió de alguna forma diversificar, ¿no? Y pasarse de alguna forma a empezar a producir y a comprar mineras de oro. La verdad es que el mercado reaccionó muy mal en el acuerdo, pero ya no creo que fuera únicamente por el acuerdo, sino era por ese cambio de dirección que tomó la empresa de dejar de ser pues una platera pura, ¿no? Y a pasar a ser una empresa de metales preciosos. Am, en este sentido, ¿no? Y todo que recuerdo de cuando la estaban analizando. Evidentemente, el hecho de coger el oro reducía pues, el riesgo, incrementaba los beneficios, pero todo y eso el mercado la castigó. Entonces, ¿qué opinas tú, no? De que cada vez, y lo has visto, haya más y más empresas que eran puramente plateras, pero que a la vez que crecen, diversifican normalmente con otros assets y otros metales y normalmente es oro. Sí, pues eso una realidad del mercado. Ah, no se puede hacer mucho, no se puede controlar lo que hace la compañía. Es un riesgo, si podemos llamarlo así. Es un riesgo para el invertidor
de lo que puede pasar en el mundo de plata. Por eso hay que, hay que investir con cuidado. Entonces, hay que hacer su mejor para invertir. Por ejemplo, si hay una compañía que es eh, eh, productor de plata como producto primero, y se ve que los próximos proyectos pueden ser polimetálicos, por ejemplo, que hay que tener cuidado. Y si uno quiere invertir en esa compañía, hacerlo a lo mejor muy temprano, cuando el mercado no ha dado bastante valor, o Ujú. si ha subido y luego baja el precio de la acción. Comprarlo entonces, porque si uno ve como una oportunidad para cualquier razón, yo pienso en uno, ha pasado eso últimamente, es un productor de primera plata. Para otras razones, por ejemplo, estaba haciendo una expansión, se dice así, Sí. de su producción, una expansión grande, y han tenido problemas, mm, en mi opinión, no muy grandes, que no duraron mucho. Solucionables. Exactamente. Y pero bajó bastante el precio Mucho. por ejemplo, 40%. Yo veo eso como oportunidad, porque sé que hay dos cosas. Primero, va a subir la cantidad de plata que producen de 4 veces. Eso es, casi nunca se oye eso, y es plata primera. En hecho, es únicamente plata que producen, por el momento. Pero también ha bajado el precio de la acción, y también veo que los próximos proyectos van a ser polimetálicos. Tienen prioridad de plata, pero va a cambiar el profile, si quieres, de la compañía. Muy bien. Entonces, cuando bajó el precio de 40-45%, yo he visto eso. Primero, cuando ha subido bastante, he dicho a mis subscribers que pienso que había doblado dentro de como un año y medio. He dicho, eso es un buen momento de vender la mitad de las acciones, porque puedes guardar la mitad sin riesgo, tener el dinero de lo que ha subido, los Claro. beneficios, y si cambia algo, pues entonces a lo mejor hay otra oportunidad. Pues un poco después, por suerte, un poco ha bajado, y luego encuentro que desde entonces, hace como 3 meses, encuentro que es ahora interesante otra vez, porque ha bajado el precio. Hemos visto cómo ha desarrollado un poco la expansión, hay menos riesgo ahora, comprendemos, sabemos que el próximo proyecto es polimetálico. Entonces encuentro que es buena oportunidad otra vez en el nuevo precio más bajo. Esta es de alguna forma la gran virtud y la pesadilla, ¿no? También de las empresas mineras, de que siempre dan oportunidades, ¿no? Siempre tienes opciones de entrar y que uno no se tiene que llevar de alguna forma por el FOMO. Exacto. Ah, si hablamos de plata, ¿no? Últimamente lo podemos estar asociando a malas jurisdicciones, ¿vale? En cuanto a Sí. países. Ayer recibí un mensaje de un seguidor de un capítulo que hicimos especial de La Plata y decidí de alguna forma trasladarte a ti esa pregunta porque entendía de que ya que estábamos haciendo la entrevista era muy oportuno, ¿no? Ujú. Y me preguntaba, ¿qué opinión te merece la posibilidad de que un nuevo gobierno mexicano pueda expropiar las minas de plata? En el caso de que se dé una subida importante del precio de la plata. Ya hay antecedentes como Pemex hace tiempo, recientemente hemos visto las minas de litio. Entonces, bueno, ¿qué opinión te da, ¿no? Para responder a este suscriptor, a este oyente, pero también, ¿no? El hecho
¿dónde están localizadas, no? Estas minas en Perú, en México, donde está complicado a día de hoy invertir. Pues tiene buena pregunta. Y tiene razón, es un riesgo que la única cosa que uno puede hacer para controlar o manejar un poco es de no tener demasiada o gran porción de su portfolio en mineras que tienen proyectos importantes en México. Es la única manera que uno puede hacer, ¿cómo se dice? Manage, eh, Mitigar, sí, mitigar el riesgo. mitigar el riesgo en su portfolio, exactamente. Am, Tiene razón, el riesgo está ahí. México es el productor de plata lo más importante, es el primer productor mundialmente. Después de México es Perú y China, que están casi igual a nivel. Creo que México es 170 millones de onzas por año y creo que China y Perú es algo como 70, 80 millones, entonces más del doble. Am, Al mismo tiempo, uno puede también seguir muy cerca el desarrollo de todo eso en México. Ha sido un riesgo, pienso, más grande en los últimos años con el presidente anterior. Sí, La nueva presidente, pienso, de lo que oigo, yo estoy en conferencias, estaba la semana pasada en Vancouver, dos conferencias, hay muchos presidentes de compañías que operan en México. La verdad es que lo que oigo últimamente es, es bastante positivo para México. perfecto. Ya, sí, sí, porque, como digo, la nueva presidente es más pragmatic. Ah, Sí, pragmática, sí. sí, se da cuenta que el sector minera es muy importante para el país, para los estados diferentes. Los gobernadores de los estados ponen presión porque eso es importante para empleos y para inversiones también de billones de dólares por año. Y no puedo decir cosas particulares, pero como digo, unos cuantos presidentes de compañías mineras que tienen proyectos en México me han dicho que ven la cosa mucho más positivo últimamente. Han tenido reuniones con gente en el gobierno de México y parece ser que es una cuestión de semanas y meses. Hemos oído ya de dos compañías, uno que se llama Avino, han tenido un permiso últimamente. También Grupo México han tenido un permiso. Entonces se ve que la cosa Este va del cambio, ¿no? buen lado. El cambio está y se está mejorando. Perfecto. Ya de alguna forma me quedan un par de preguntas Ujú. para terminar. La primera es saber de alguna forma en tu newsletter qué tipo de empresas pones. Ya me ha quedado claro de alguna forma que tienen que ser, vaya, que produzcan plata, que producen como mínimo un 40% de plata. Esto evidentemente a cota, pero estamos sobre todo hablando de mineras junior, de mineras exploradoras, desarrolladoras, digamos, es este tipo de acciones. Y cuando me contestes también te pediré de que ya sé que esto es un producto de pago, pero si hay alguna empresa que consideras que de alguna forma la audiencia podría estar mirando, ¿no? Que podría ser interesante. Sí, sí. Pues entonces, primeramente, el mundo de plata, de mineras de plata, es bastante pequeño ese mundo. Entonces, como tengo mi filtro de 40%, yo he decidido al principio que voy a cubrir el mercado entero de las mineras de ese lado. Entonces tengo de los más grandes que su audiencia conocería. Por ejemplo, hay Wheaton Precious Metals, Ajá, sí, sí. que, sí, que tiene, creo que es
44-45% de sus royalties que vienen de plata. Eso es también Vale. excepcional. Creo que es el royalty de cualquiera clase más grande del mundo. Am, a mí me gusta mucho, es algo que yo encuentro que es uno que tendría que tener y guardar para el bull market entero de plata. Am, Ujú. Como todo, siempre hay riesgo, pero considerando su business model, que tiene menos riesgo porque no operan minas, prestan dinero a las mineras, es uno muy interesante. Entonces, y son de algo como 25 billones de dólares el market cap. Entonces, después de ellos hay los productores grandes, por ejemplo, Pan American Silver, y baja rápidamente después de eso el market Sí, cap. sí, sí, sí. Después unos que son de 2 o 3 billones, hay First Majestic, hay compañías como ah, Endeavor Silver, luego hay Coeur Mining, hay Hecla. Estos Muy son bien. de los 4 o Grandes. 5 de los más grandes productores. First Majestic acaba de comprar una compañía que se llama Gatos Silver, Gato Silver, sí. exactamente, Sí. en México. Coeur Mining han comprado Yo Silvercrest. tenía Gato Silver cuando sacaron esa noticia que no sabían las reservas que tenían y me bajó un 60% en un día. Yo Yo me, estaba allí. me acuerdo también muy bien de ese día. Sí, 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 eso era terrible, terrible, sí. pero, y no es excusa, pero ha subido, ha recuperado con el tiempo. Ha recuperado. Yo Es muy, vendí porque pensé que no, que ya no podía confiar de alguna forma con el equipo técnico, pero sí, sí que es verdad que la dejé de seguir y probablemente si hubiese hecho un seguimiento de la acción, cuando ese riesgo hubiese pasado, pues hubiese sido momento de volver a invertir, porque realmente bajó tanto que casi era como si la empresa no valiese nada y estaba produciendo. exactamente. Era una baja irrazonable. Yo lo veía así. Entonces, sí, pues entonces hay Kerr que ha comprado a Silvercrest. Hace ya entre esos dos, las dos combinaciones, ya hace de 4-2 eh, Claro, claro. dentro de unas cuantas semanas. Eso era el otoño pasado. Y después de eso hay ah, productores mid-tier, como llamamos, un poco más pequeños. Hay developers que tienen proyectos grandes, no producen todavía, pero Muy bien. están avanzando los proyectos. Y últimamente, después de eso, los más pequeños son los juniors, que unos tienen un depósito. Económico y saben cuánto tienen, lo están gastando dinero cada año para forrar, se dice, y, Sí, y- sí, sí. y encontrar más y hacen crecer el depósito. Y luego los con más riesgo son los juniors que ya no tienen una idea, saben que están buscando donde a lo mejor había minas o sitios donde se ha encontrado en el pasado plata y están forrando en esos sitios para hacer un Entonces, descubrimiento. básicamente cubres todo el espectro, ¿no? El daño. Exactamente, sí. Y, y por ejemplo, alguna developer que deberíamos de tener en ojo, en plata. Sí, pues hay, por ejemplo, uno que pues es interesante. Ah, Hay Skina, ese es uno grande. Es Ujú. KEENA, es Sí, de 1.2 billones, creo. Y, sí. y sí, ese es interesante. Hay uno que ha tenido noticias muy interesantes ayer. Es Discovery Silver. Pues ese tiene probablemente el proyecto de plata, Silver Sí. Equivalents, pero todavía hay bastante plata en México que se llama Cordero. ah, Mm. Están probando de desarrollar. El, Muy bien. y sí, el problema con ese es que para ese proyecto
sería un open pit en México. Y eso México. es Complejo. sí, es exactamente. Hay open pits en México. Es para ver si en el futuro el gobierno va a permitir eso. Entonces, Discovery ha comprado de Newmont, que produce la mayoría es oro. Han comprado un proyecto grande de Newmont en Canadá que produce oro. Entonces, eso de un día al otro, como hablábamos antes, ha cambiado el profile de Discovery Silver. Pero Sí. eso hace parte del mundo y pienso que como el Cordero es bastante grande y tengo que hacer más research en eso para ver Claro. cómo va a cambiar la compañía, pero pienso que como Cordero tiene tanta plata y va a ser un proyecto tan importante que valdría la pena de guardarlo en su portfolio como Silver Developer. Perfecto. Pues como última pregunta, ¿cómo viviste el Silver Squeeze de hace unos añitos? Pues eso es muy interesante porque eso era un mes después de haber empezado el newsletter. Y solo un mes. Y ha subido, como sabes, ha subido rápidamente el precio de plata, ha subido rápidamente el precio de las compañías mineras y he tenido un alert para mis subscribers ese día mismo o el día siguiente y he dicho, esto no va a durar. Eso no es un cambio fundamental. No, Hay que coger beneficios sí, rápidamente. Am, Nunca se sabe lo que va a pasar, pero eso es un choque que es anormal. claro. Y hay que ver cómo va a salir la cosa, pero he dicho no esperarse en que eso dure. Lo que encuentro, de lo que me encuentro, me acuerdo más de eso, de ese evento, es que cuando pasó, las compañías mineras, mismo las más grandes, tenían hasta 7 o 8 veces el nivel normal de volumen Claro. de sus acciones. Y la otra cosa era que los bullion dealers, los que venden oro y plata, estaban, ¿cómo se dice? Desfasados todos, ¿no? Exactamente. Han dicho que sus sistemas online sus websites han hecho crash. Se terminó la plata, sí, sí, me acuerdo. Delivery Ex- date eran de semanas, sí, sí, los sí, sí. premios exactamente costaba semanas o meses para recibir su plata. Los premios encima del precio de plata han subido extremadamente. Era algo muy particular. Ah, Pienso que esas cosas, eso es algo que puede pasar otra vez en plata. Si pasa y su audiencia tiene plata y tiene posibilidad, yo consideraría eso como oportunidad para coger un poco de sus Muy bien. beneficios, pero hay que ver. Si no es al final, si no es el mania al final del bull market, coger un poco de sus beneficios. Si no, hay también que guardar a lo mejor la mayoría para ir hasta el final del bowl. Bueno, perfecto, Peter. Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Muchísimas gracias por discutir esta horita de plata. Y nada, seguiremos atentos a las noticias y te emplazo a volver a venir a hablar al programa en un futuro de la plata, del Silver Squeeze y de lo que venga. Gracias a ti, Amedeo. Era un placer. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento.
Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.